¿Qué pasaría si hoy despertaras en un mundo donde la Segunda Guerra Mundial tuvo otro final? No es ciencia ficción. Esta posibilidad fue tan real, tan cercana, que los documentos, los mapas y los testimonios desclasificados décadas después siguen causando escalofríos. ¿Y si Hitler no se hubiese suicidado en su búnker? ¿Y si Alemania hubiera desarrollado la bomba atómica antes que Estados Unidos? ¿Y si América Latina hubiese sido ocupada desde adentro, sin disparar una sola bala? Este no es un ejercicio de imaginación. Durante años, historiadores, militares y exagentes han advertido que el Tercer Reich no solo soñaba con conquistar Europa, sino con redibujar el mundo entero, incluida América. Y lo más perturbador, gran parte de ese plan existe en documentos reales, algunos aún censurados. ¿Vivimos en la línea de tiempo correcta, o apenas fuimos salvados por segundos? A lo largo de este viaje, exploraremos archivos secretos, testimonios enterrados y planes que, de haberse ejecutado, habrían convertido ciudades como Nueva York, Buenos Aires o Ciudad de México en parte de un nuevo imperio nazi. Este video no pretende darte respuestas. Pretende hacerte una pregunta. ¿Estás realmente seguro de que conoces la historia? Opiniones, críticas y reflexiones son bienvenidas. Pero ten cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Es lo que pudo haber sido. En 1941, un documento capturado por agentes británicos causó pánico en los altos mandos aliados. No era una amenaza directa, ni un código militar. Era algo más perturbador, un mapa. Un mapa donde América del Norte y del Sur ya no existían como las conocíamos. Estaban redibujadas, repartidas, absorbidas por un nuevo orden, el del Tercer Reich. Al oeste, un protectorado germánico. Al este, una franja bajo supervisión directa de Berlín. Y en el sur, una región aliada con regímenes afines. Argentina, Brasil, Chile. ¿Era solo propaganda? ¿O era un anticipo de algo en marcha? Churchill lo llamó el mapa del horror y durante años estuvo archivado bajo máxima seguridad. Hoy puede verse en algunos museos, pero pocos se detienen a mirar los detalles, rutas marcadas, puntos estratégicos señalados y una red marítima con puertos clave en ambos océanos. ¿Cómo podían tener tanta precisión sobre territorios que jamás habían pisado? ¿Qué sabían los nazis sobre América que los americanos ignoraban? Algunos historiadores creen que fue una advertencia simbólica. Otros, que formaba parte de una estrategia continental real, conectada con redes de espionaje y simpatizantes en el continente. Pero lo más inquietante no es que ese mapa exista. Lo más inquietante es que algunos de sus trazos coincidieron con decisiones políticas que ocurrieron después de la guerra. ¿Solo coincidencia? Mientras las bombas caían sobre Europa, en América Latina reinaba una aparente calma. Pero detrás de las embajadas, consulados y empresas alemanas, se tejía una red silenciosa. Su nombre clave, Operación Bolívar. No se trataba de soldados. Eran diplomáticos, empresarios, ingenieros, emisarios culturales, que enviaban información militar, rutas marítimas, ubicación de bases aliadas, e incluso listas de políticos latinoamericanos potencialmente colaborativos. Desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, la red se expandía usando radios clandestinas, mensajeros invisibles y claves que aún hoy no se han descifrado del todo. ¿Cómo logró pasar desapercibida durante tanto tiempo? La pregunta más escalofriante es, ¿actuaban solos o con respaldo de gobiernos locales? Brasil rompió relaciones con Alemania recién en 1942 y Argentina tardó incluso más. ¿Fue prudencia política o complicidad encubierta? Documentos desclasificados del FBI y de inteligencia brasileña revelan que algunos altos mandos sabían que había algo más grande moviéndose. Pero lo ignoraron. ¿O lo protegieron? ¿Y por qué, al finalizar la guerra, miles de documentos de la Operación Bolívar fueron literalmente destruidos por varios países? ¿A quién se intentaba proteger? ¿O qué se intentaba esconder? A veces, el verdadero campo de batalla no está donde se dispara, sino donde se calla.
En lo más profundo de la Patagonia, entre montañas y lagos helados, hay un lugar del que muchos han oído hablar, pero pocos se atreven a investigar. Su nombre es casi un mito, Nueva Berlín. Una simple colonia de inmigrantes alemanes o una base secreta del Tercer Reich. La historia oficial habla de asentamientos pacíficos. La historia no oficial habla de submarinos, túneles subterráneos y una ciudad autosuficiente construida por órdenes directas de Berlín. Testimonios de lugareños en Argentina y Chile coinciden. Desde los años 40 se reportaron movimientos extraños, personas rubias de uniforme militar que hablaban poco español y salían solo de noche. Incluso hay registros fotográficos de banderas nazis ondeando en propiedades aisladas. Pero lo más desconcertante son los archivos clasificados que mencionan una operación llamada Nido del Cóndor, supuestamente diseñada para servir de refugio a líderes nazis en caso de derrota. ¿Era Nueva Berlín una simple fantasía? ¿O una pieza más del plan de expansión? En 1945, varios submarinos alemanes desaparecieron misteriosamente. Algunos fueron encontrados años después en la costa argentina, sin tripulación. ¿A dónde fueron? Y la pregunta que más incomoda a los gobiernos del sur. ¿Por qué nunca se permitió una inspección internacional a fondo en esas regiones, incluso décadas después del fin de la guerra? ¿Es posible que la guerra, en realidad, no haya terminado del todo? Para muchos, la expansión nazi era solo territorial. Pero en realidad, el plan iba mucho más allá. Hitler no solo quería conquistar territorios. Quería moldear la mente de futuras generaciones, y América no estaba fuera de su alcance. Entre los documentos encontrados tras la caída del Tercer Reich, hay planes educativos detallados, escuelas controladas ideológicamente, libros de historia reescritos, símbolos patrios reemplazados, y un nuevo idioma dominante, el alemán. En una versión hipotética, pero basada en archivos reales, ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Ciudad de México tendrían institutos germánicos donde se formaría a los futuros líderes de un continente reeducado. Niños entrenados para obedecer, denunciar a sus familias y glorificar al Führer como figura divina. ¿Y los medios? ¿Qué pasaría con Hollywood, la radio, los periódicos? El plan era claro, eliminar todo rastro de libertad cultural. El entretenimiento serviría como herramienta de propaganda masiva. Lo que hoy ves como películas, noticias o música, habría sido controlado desde Berlín. Incluso la religión tenía su lugar en este nuevo orden, sustituir creencias tradicionales por una visión pseudomística del nazismo, con rituales adaptados a los símbolos del poder nazi. ¿Pudo esto haberse concretado en América si las cosas hubieran salido diferente? ¿Estaba ya en marcha una versión silenciosa de este plan, mucho antes de que terminara la guerra? Y más importante aún, ¿de verdad desapareció esa ideología o simplemente cambió de máscara? Mientras el mundo creía que el océano protegía a América, los altos mandos del Tercer Reich trabajaban en silencio para convertir esa distancia en una ventaja táctica. No querían desembarcar tropas, querían aniquilar símbolos. Y el blanco principal estaba claro, Washington D.C. Planes confiscados al final de la guerra revelan que los nazis diseñaron misiones suicidas con submarinos equipados con cohetes V-2 y V-3, listos para ser lanzados desde la costa atlántica. Su objetivo, la Casa Blanca, el Pentágono y el Capitolio. ¿Sabías que en 1944, un submarino alemán fue descubierto a solo 100 kilómetros de Nueva York? ¿Qué hacía allí? ¿Qué cargaba en sus compartimientos sellados? Los informes navales de Estados Unidos clasificaron durante décadas los detalles. Solo en los años 80 se reveló que los nazis habían desarrollado una versión portátil del cohete V-3 con alcance intercontinental. Y aún más perturbador, tenían un mapa detallado de la capital estadounidense con coordenadas de impacto. ¿Por qué no lo ejecutaron? ¿Les faltó tiempo o alguien más detuvo el ataque? Se ha especulado que agentes dobles, sabotaje interno o simples errores logísticos evitaron una tragedia que habría cambiado la historia para siempre. Pero la pregunta que sigue abierta es: ¿cómo fue posible que el Reich llegara tan cerca sin que el pueblo americano supiera nada? Y peor aún,
¿Hubo colaboradores dentro del propio gobierno estadounidense? Lo que pocos saben es que Estados Unidos tenía un plan de emergencia si los nazis lograban cruzar el Atlántico. Se llamaba informalmente Operación Escudo Continental, y su propósito era claro: preparar el país para una guerra en su propio territorio. Los documentos revelan la existencia de búnkeres bajo ciudades clave, entrenamiento secreto de milicias civiles y simulacros nocturnos en zonas rurales del sur. ¿Pero por qué nunca se informó públicamente de esto? ¿Miedo al pánico? ¿O temor a revelar lo cerca que estuvo el desastre? Se construyeron campos de internamiento no solo para ciudadanos japoneses, como se ha difundido ampliamente, sino también para alemanes y latinoamericanos sospechosos de simpatizar con el eje. ¿Cuántas personas fueron encerradas injustamente bajo la excusa del riesgo ideológico? Y lo más perturbador, una serie de documentos señalan que, en caso de invasión, ciertas regiones del país habrían sido abandonadas intencionalmente para no desgastar recursos. ¿Estaban dispuestos a sacrificar ciudades enteras? ¿Por qué esas estrategias se ocultaron incluso después del fin de la guerra? ¿Realmente fue un plan hipotético, o se activó parcialmente sin que el público lo supiera? Y si así fue, ¿cuántas decisiones, restricciones o campañas propagandísticas que vivimos hoy podrían tener su origen en aquel pánico silencioso? El enemigo no siempre se combate con balas. A veces, se combate manipulando lo que la gente cree que es verdad. Antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, miles de simpatizantes nazis vivían y operaban libremente en territorio norteamericano. No en secreto. A plena vista. En 1939, más de 20.000 personas marcharon en el Madison Square Garden bajo banderas con esvásticas, cantando himnos al estilo alemán. ¿Cómo fue posible que algo así ocurriera en el corazón de Nueva York sin consecuencias inmediatas? Organizaciones como el German American Bund financiaban reuniones, revistas, escuelas y campamentos juveniles que imitaban el modelo hitleriano. Incluso se intentó infiltrar sindicatos, partidos políticos e iglesias. ¿Hasta dónde llegaron? El FBI descubrió múltiples células con conexiones directas a Berlín. Pero aquí viene lo más extraño: muchos de esos expedientes fueron destruidos o desaparecieron en los años posteriores a la guerra. ¿Por qué? ¿A quién protegían? Algunos de esos individuos, lejos de ser juzgados, terminaron en cargos diplomáticos, académicos o industriales tras la posguerra. ¿Fue un pacto silencioso? ¿Una operación de aprovechamiento ideológico? ¿Y si hubo células activas en los años 30 y 40? ¿Podrían haber sobrevivido hasta hoy en estructuras ocultas, bajo otros nombres, con otras banderas? ¿Qué pasó con los herederos de esas ideas? ¿Se transformaron? ¿Se integraron? ¿O simplemente se camuflaron en las sombras del poder? Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Pero para muchos historiadores independientes, el conflicto nunca acabó, solo cambió de forma. Tras la rendición de Alemania, miles de científicos, ingenieros, médicos y estrategas nazis fueron captados por Estados Unidos y la Unión Soviética en una operación tan secreta como cuestionable, la Operación Paperclip. Entre ellos, criminales de guerra documentados. ¿El objetivo? Aprovechar sus conocimientos antes de que cayeran en manos del enemigo. Pero la pregunta es otra. ¿A cambio de qué? ¿Solo conocimientos técnicos o también ideología? Werner von Braun, el creador de las Quinta II que mataron miles de civiles, se convirtió en héroe nacional y padre del programa espacial de la NASA. ¿Una historia de redención o de conveniencia? Se descubrieron conexiones inquietantes entre exnacionalistas alemanes y el inicio de políticas ultraconservadoras en Europa y América durante la posguerra. Incluso se ha planteado que algunos de los discursos anticomunistas más virulentos eran reciclajes directos de la propaganda nazi. Entonces, ¿la Guerra Fría fue realmente una lucha entre democracia y comunismo, o fue también una disputa por quién se quedaba con los fragmentos del Tercer Reich? Y si parte de esa visión del mundo sigue viva, solo que con un nuevo nombre, una nueva bandera y un nuevo enemigo. Tras todo lo que hemos visto, mapas secretos, redes en América Latina, planes de ataque, propaganda disfrazada de cultura,
surge una pregunta inevitable. ¿Realmente vencimos al nazismo o solo lo empujamos hacia las sombras? Hoy, en pleno siglo XXI, resurgen ideologías extremistas que imitan los discursos, los símbolos y hasta las tácticas del Tercer Reich. Grupos negacionistas, revisionismo histórico, discursos de odio disfrazados de patriotismo, control mediático bajo nuevos nombres, ¿no nos resulta familiar? Y lo más alarmante, muchos de esos movimientos se originan en las mismas regiones donde las células nazis estuvieron activas hace 80 años. ¿Coincidencia o herencia silenciosa? Internet ha reemplazado la radio. Las redes sociales han reemplazado los panfletos. Pero el método es el mismo: miedo, división, manipulación. Entonces, si Hitler hubiera ganado, tal vez veríamos un mundo donde la verdad se decide desde el poder, la educación se ajusta a la ideología y la libertad se convierte en un privilegio, no en un derecho. Pero, ¿y si ese mundo no está tan lejos del que vivimos ahora? Lo verdaderamente aterrador no es imaginar un pasado alternativo. Lo verdaderamente aterrador es descubrir que algunas partes de ese plan pudieron haberse cumplido sin que lo notáramos. La historia no está escrita en piedra. Está escrita en decisiones. Y cada generación tiene la responsabilidad de no repetir lo que otros ya advirtieron. ¿Y tú? ¿Crees que esto podría repetirse? Vivimos en un mundo que se salvó, por segundos, de caer en la oscuridad. Pero después de todo lo que vimos, ¿de verdad estamos seguros de haber ganado? Porque el peligro no siempre se presenta con uniformes, marchas o símbolos. A veces se presenta con discursos disfrazados de orden, promesas de grandeza y mentiras repetidas hasta convertirse en verdades. Las guerras no terminan con tratados. Terminan cuando las ideas que las iniciaron dejan de tener eco. Y si esas ideas resurgen, con otras máscaras, con otros nombres, entonces no estamos hablando de historia. Estamos hablando del presente. Por eso, antes de cerrar este video, te hago una última pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú si despertaras mañana en un mundo donde Hitler ganó? Tal vez no sea solo una hipótesis. Reflexiona. Investiga. Debate. Porque eso también es resistir. Si este contenido te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. Tu voz puede despertar a alguien más. Dale like si te impactó. Suscríbete si quieres más historias ocultas que la historia oficial jamás se atrevió a contar. Comparte este video si crees que otros también necesitan conocer esta otra cara del pasado. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje a los rincones más oscuros y reveladores de la historia mundial. Porque recordar es también una forma de luchar.